Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutiliano Díaz. El día de hoy vamos a hablar sobre comparación de versículos de las Biblias católicas. Pues la Biblia es un libro muy importante para nosotros los católicos. Toda nuestra vida y nuestra liturgia está basada en las Sagradas Escrituras. Pues la palabra de Dios inspirada a través de los profetas y los apóstoles. Entonces es muy importante tener la capacidad de leerlo. Como decía San Jerónimo, la ignorancia de las escrituras es la ignorancia de Jesucristo. Y como católico es muy importante que conozcamos a Jesucristo. Así que hoy vamos a explorar las diferentes traducciones católicas y qué utilidad tiene cada una para nosotros. Las 8 Biblias que vamos a estudiar en este video, vamos a comparar los versículos. Van a ser la Biblia de Jerusalén, la Sagrada Biblia Ana Carcoluña, la Santa Biblia Martín Nieto, la Nueva Biblia Española de 1975, el Libro del Pueblo de Dios, la Septuaginta de Hünemann, la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española del 2010-2011 y la Biblia Torres Amat. Estas Biblias son de diferentes épocas, traducciones de diferentes épocas. Todas son usadas hasta algún cierto punto en algunos países. Por ejemplo, la Biblia Martín Nieto fue usada mucho en Venezuela y en Colombia, todavía se usa durante la misa. Mientras que la nueva Biblia española del 1975 se usó en España, República Dominicana, Cuba. República Dominicana y Cuba todavía la usan en la misa, en los leccionarios de esos países. España pues actualizó su traducción oficial a la Conferencia Episcopal en el 2010 y 2011. El Libro del Pueblo de Dios se usa en Uruguay, Argentina, Chile, y la usa incluso la página web del Vaticano. La Biblia Torres Amat se usa pues, la versión revisada para Panamá adaptada para Latinoamérica, y la Biblia de Jerusalén se usa en Puerto Rico y es una de las traducciones más populares en la actualidad. Hay otras versiones de la Biblia que no vamos a cubrir en este video. Entonces tenemos las traducciones católicas. Aquí sale la lista de qué año se tradujo, en qué país, y pues la equivalencia formal, es decir, si es palabra por palabra, o equivalencia dinámica, que si es traducida pensamiento por pensamiento. Entonces están las diferentes fuentes. Las más diferentes son la Septuaginta de Hünemann, que es del Antiguo Testamento griego y Nuevo Testamento mientras que la Vulgata de Torres Amat es exclusivamente del latín, traducida de la Vulgata latina de San Jerónimo. Y las demás Biblias son del hebreo, arameo y griego, de diferentes manuscritos que hay. Entonces vamos a empezar por Juan capítulo 1. Si uno busca una Biblia, este es un versículo fundamental porque nos habla de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios desde antes de la creación. Jesucristo no es creado, sino que Jesucristo es Dios. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era ante Dios, y Dios era el verbo, o el verbo era Dios. La palabra verbo es la versión castellana del término en griego logos, que vendría siendo la palabra, pero no es palabra como uno dice, categoría gramatical, o verbo tampoco es categoría gramatical, sino que es un concepto filosófico, que es la razón por la que todas las cosas existen. Entonces el verbo de Dios, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios por la que él habla, es Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento el verbo se vuelve hombre y habita entre nosotros. Entonces esto es un versículo muy importante. Las equivalencias más formales ponen verbo, y las equivalencias más dinámicas ponen palabra, porque es la palabra de Dios. Eso es lo que significa a final de cuentas. En Juan 3:16, pues así ha amado Dios al mundo, que a su Hijo, al unigénito, ha dado, para que todo el que en él creyere pues no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es uno de los versículos más populares de la Biblia. Aquí tiene la comparación. Voy a ir pasando rápidamente por algunos, que de los que no hay tanto que explicar para que el video pueda pasar. Ustedes pueden pausar y leerlos para comparar poco a poco. Como pues les dijo, yo soy, fuéronse hacia atrás y cayeron a tierra. Este es el pasaje de cuando Jesucristo es arrestado, cuando va a ser entregado a los romanos. Preguntan, ¿quién es Jesús? ¿Dónde está?
Y Jesucristo responde, yo soy. Pero esto es cuestión de entenderlo en el contexto, pues sabemos que yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Yahvé, que Moisés le pregunta, ¿cómo le digo a mi pueblo que quién me mandó? Entonces le dice sí a Moisés. Ese versículo lo vamos a ver más adelante. Entonces es importante saber esto porque el orden de las palabras afecta mucho, porque el nombre de Dios es yo soy. Y Jesucristo les dice a los judíos yo soy, y los judíos se quedan sorprendidos porque no solamente Jesucristo les está afirmando que Él es Dios, sino que está usando el nombre divino, que es una cuestión que era guardada con bastante respeto, o sea, no lo suele usar cualquier persona. Juan 18:36. Una diferencia muy importante es que la traducción más literal, que es la Septuaginta de Hühnemann, que es muy poco popular, pero es buena traducción para comparar. En la última parte pone, si de este mundo fuese el reino mío, los servidores los míos hubieran luchado porque no fuese yo entregado a los judíos. Pero ahora el reino, el mío, no es de aquí. Esta palabra ahora, que se encuentra en el griego, no está en la mayoría de traducciones en español, ni las católicas ni las protestantes. Pero es importante saber que eso Jesucristo les dice a Pilato, mi reino, el de ahora, o sea, por ahora no está en este mundo. Y eso es a lo que se refiere Jesucristo. O sea, es un reino celestial, pero algún día va a ser un reino terrenal también. Aquí tenemos el famoso pasaje de Éxodo 3:14, la revelación del nombre divino. En la expresión yo soy el que soy, en hebreo es Jeshe, y el nombre que Dios le dice a Moisés, el que es Yahvé, o como dicen los hermanos protestantes, Jehová. Esa es la palabra, el que es, el Dios que es, ese es el que mandó a Moisés. Entonces algunas traducciones como el de la Vulgata lo ponen todo en mayúscula, el de la Torre Samad pone yo soy el que soy, pues para simbolizar el que Dios es el que es. Entonces, en diferentes interpretaciones del mismo versículo. Éxodo 22, versículo bastante importante, el principio de los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha sacado de la tierra de Egipto, la casa de servidumbre. Entonces vemos como algunas traducciones escogen servidumbre o esclavitud, que son palabras sinónimas. Y vemos que algunas traducciones cambian Señor por Yahvé. El Señor, esto es lo que pasa es que en griego se tradujo la Biblia anteriormente, antes de que viniera Jesucristo, llamada la Septuaginta. Entonces el nombre de Dios, Yahvé, no se tradujo como se escucha, sino que se ponía la palabra el Señor. Porque los mismos judíos no usaban la palabra del nombre de Dios para referirse a Él, sino la expresión Adonai, que es el Señor, para respetar el nombre de Dios. Para darle más respeto es mejor no decirlo en voz alta. Entonces por eso algunas traducciones van literalmente a lo que dice el hebreo y otros van por respetar el nombre divino, no decirlo. Deuteronomio 4:2. Deuteronomio 6, 4 y 5. El Shema. Aquí tenemos 1 Samuel 13:1. Habla del inicio del reinado de Saúl. Este versículo en particular da mucho dolor de cabeza a los traductores, porque el hebreo pues parece tener información que falta. El hebreo lee así: hijo años Saúl al reinar 2 años reinado había sobre Israel. Entonces es una información que falta, es inconsistente. Entonces San Jerónimo, al escribir la Vulgata, lo que escribió fue que interpretó como que la falta del número era como un año. Entonces no tiene sentido que Saúl tuviera un año al reinar. Entonces puso Saúl era como un inocente como un niño de un año. Saúl era como un inocente como un niño de un año y reinó por 2 años. Esto es una interpretación al final de cuentas que es bastante difícil, así que diferentes teólogos han dicho diferentes fechas. El Nuevo Testamento dice que Saúl reinó alrededor de 40 años y algunas traducciones ponen ese número en el Antiguo Testamento, como que los apóstoles están completando la información que faltaba. Baruch 3:4.
Esto es muy importante porque es uno de los versículos que nos habla del purgatorio. Eclesiástico 2:3. 2 Macabeos 12:44-46. También nos habla nuevamente del purgatorio. Isaías 7:14. Habla sobre la predicción de que Jesucristo iba a nacer de una virgen, la Virgen María. La cosa es que la palabra en griego tiene doble significado, entonces puede ser una joven, una muchacha, pero en el contexto bíblico es una virgen, que es el punto de la profecía, porque va a ser un milagro, una virgen dada a luz. El Salmo 1, vemos como algunas traducciones van por el bienaventurado, que es el más clásico, la expresión más clásica en español, mientras que otros ponen dichosos, y la más dinámica pone feliz, que es como la más lenguaje actual, que es el libro del pueblo de Dios, que se usa en Argentina. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo de Asaf. Este es uno bastante difícil de entender, porque hay que ir un poco al idioma original. El nombre, la palabra Dios en hebreo es Elohim. Elohim puede ser cualquier dios, como decimos en español, Dios, los dioses de los paganos, etc. Pero en la Biblia se usa mucho el nombre Elohim para referirse a Dios, al Dios de la Biblia. Entonces, aquí la palabra Elohim en hebreo no solamente significa eso, sino que también se refiere a cualquiera de las entidades celestiales, los ángeles, los tronos, las potestades. Entonces el Salmo 82:1 dice: Elohim asciende a su consejo divino, en medio de los Elohim juzga. Entonces Elohim, en la primera parte del versículo se refiere a que Dios sube en medio de su consejo divino y entre sus seres divinos juzga. Pero la palabra más literal es los dioses, entonces por eso es que suena extraño para nosotros, pero así es como es más fiel al original. Si lo vamos literalmente, pero si lo vamos por significado, lo podemos entender de esa manera también. En las bienaventuranzas, bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos serán saciados o serán hartos. De varios sinónimos. Mateo 5:9. Mateo 27:17. Aquí vemos algunos. La palabra que se usa en griego en el Nuevo Testamento es el Christos, pero algunas traducciones eligen pues poner Mesías, porque es la palabra hebrea del Antiguo Testamento. Son el mismo significado, pero es una diferencia de preferencia de cuál, a qué documento hace referencia. Josué 11:15. Lucas 1:34. Y dijo María al ángel: ¿Cómo será esto cuando varón no conozco? Este es el orden más literal del griego. Es importante saber que la palabra conocer en el contexto de los judíos es un eufemismo pues para tener relaciones, como lo pone la última traducción abajo. Bastante explícito, pero la palabra conocer en hebreo es yada. Cuando Adán conoce a su mujer Eva, tienen hijos, eso es a lo que se refiere. Entonces, esto implícitamente muchos teólogos y padres de la iglesia lo han interpretado para entender que pues María no tenía, a pesar de ya estar desposada, no tenía intención de conocer un hombre de esa manera. Entonces se puede interpretar como un voto de castidad. Recordemos que María era una virgen de la tribu de Leví, pariente del sacerdote Zacarías, el esposo de Isabel. Así que eso puede entenderse de esa manera, la virginidad perpetua de María, pues que María no tenía intención de tener hijos, así que eso es lo que se refiere a este versículo. En Lucas 1:46-48, el Magnificat, cuando María está con Isabel y ella hace un cántico sobre su papel en la historia de la salvación. Ella, vamos a leerla más arriba.
Y dijo María: Magnifica mi alma al Señor, y júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la humildad de su sierva, que aquí desde ahora mismo bienaventurada diránme todas las generaciones. Esta es la traducción más literal, y nos da un énfasis muy importante de todas las implicaciones que tiene esto. Tenemos megalinei, que es magnificar, exaltar, engrandecer. Pues el alma de María hace a Dios grande, lo exalta, porque Dios ha ido al punto más humilde de su sierva. Recordemos que pues la sierva o el siervo es una posición importante. Del siervo de Dios en el Antiguo Testamento es Moisés, quien recibe las placas de los mandamientos de la alianza de Dios, del Antiguo Testamento, la antigua alianza. Y María es la que recibe a Jesucristo, que es el por quien vienen todas las gracias, que es la nueva alianza. Entonces María es la sierva de la nueva alianza. Y así como pues en el libro de Ruth se vuelve la sierva de Booz, pues también tenemos María en el Nuevo Testamento, se vuelve la sierva de Dios. Entonces como Ruth se casa con Booz, podemos entender que María es la esposa del Espíritu Santo, la esposa de Dios, ya que es su sierva. También la doctrina pues de alabar a la Virgen María y a los santos, pues hay que también entender la diferencia entre alabar y adorar. La adoración es única y exclusivamente para Dios, mientras que alabar, el primero que alabó algo en el mundo fue Dios, porque al terminar su creación, Él alabó su creación y fue a descansar al séptimo día. Y también vemos en la Biblia muchos ejemplos de alabanzas dirigidas a personas que merecen respeto. Incluso el libro de Proverbios dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa es alabada, será alabada. En esta cita pues se enseña que aquella mujer que es temerosa de Dios será alabada. Y recordemos que con el ángel María pues tenía miedo, se asustó de ver al ángel, y el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, María teme a Dios y por eso merece ser alabada. Y pues ella es la bienaventurada de todas las generaciones, ella misma lo dice, merece ser alabada por todas las generaciones. El Lucas 2:14. Corintios 6:19. Este versículo es bastante importante porque hay algunas personas que lo quieren malinterpretar, especialmente en la época que vivimos. Los dos últimos términos que se usan pues son... Esta es una lista de ejemplos de gente injusta, como lo dice San Pablo en la carta a los Corintios. Entonces los idólatras, los fornicadores, los adúlteros. Y las últimas dos palabras son las más complicadas. Los que se llaman los afeminados y los sodomitas. Esta traducción depende, porque la primera palabra que se usa para decir afeminado es malakos, que es en el griego moderno es un insulto. No es una palabra que tenga buenas implicaciones, es un despectivo que San Pablo está usando. Así que más bien la palabra que usa San Pablo, o sea, el lenguaje que está usando es bastante explícito, ya tiene esa connotación. Y la segunda palabra es el arsenocoites, arseno hombre, coite camas, acostarse con hombres, el que se acuesta con hombres. Así que aunque en la época en la que se escribió la Biblia no existía el término homosexual, ese término se ha aplicado a esta palabra porque es la misma definición, a pesar de no ser la misma etimología. Y también esa es la explicación de este versículo tan complicado. 1 Corintios 10:1. Exhortaciones, nadie está seguro. El ejemplo de Israel, pues no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos bajo la nube estuvieron y todos la mar pasaron. 2 Corintios 2:10. Génesis 1:2. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero la tierra estaba desierta e informe,
y tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios flotando sobre la faz de las aguas. Vemos algunas diferentes interpretaciones de la palabra espíritu. El Espíritu de Dios también es descrito en la Biblia como muy directamente como el aliento, el respiro de Dios, el soplo de Dios. Ese es como la simbología que tiene el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Entonces ese es el Espíritu de Dios al principio. Tenemos: en el principio estaba Dios y creó el cielo y la tierra. Después Génesis 3:6. Génesis 3:15. Este versículo también es importante, pues recordemos que es la enemistad entre la serpiente y la mujer. También habla de que la descendencia de la serpiente será aplastada por la descendencia de la mujer. Esto se ha interpretado de muchas maneras en la doctrina católica. Pues lo primero es que la descendencia de Eva, Jesucristo, va a aplastar la descendencia de la serpiente. Jesucristo va a aplastar la descendencia de la serpiente, que es el pecado, siendo Satanás la serpiente. Pero también la mujer, también suele ser interpretado como María, va a aplastar la cabeza de la serpiente a través de Jesucristo. Al María participar de la salvación, pues María también pisotea la cabeza de la serpiente.